Ricardo y usted está escuchando el programa Derech Hashem, El Camino de Dios. Siempre es un gran privilegio poder compartir con ustedes en esta hermosa mañana que el Eterno nos permite tener. Y le damos gracias, primeramente, gracias Padre, porque realmente ha sido bueno. Tú permites que el alma regrese a nuestro cuerpo, tú permites que tengamos la capacidad de poder hacer tu voluntad y cumplir con el mandato que tú nos has dado. Y a mi querida audiencia, siempre es un privilegio poder estar con ustedes y compartir la palabra del bendito. Hoy nos encontramos solitos, ¿verdad? Mi amigo Joseph está tomando un pequeño y merecido descanso después de haber discutido grandemente la porción de la semana que conocemos como Vayetse, y es lo que vamos a estar trabajando con la ayuda del bendito con ustedes en esta mañana. Ahora, antes de comenzar propiamente con la porción, sí quisiera tomar un tiempo para continuar con una línea que hemos llevado hace unos cuantos programas, y era específicamente sobre el fundamento y dónde nosotros colocamos la escritura. Y permítame ser un poco más propio, ¿verdad? ¿Dónde y cómo nosotros interpretamos la escritura? ¿Qué posición le damos en la vida? ¿Y qué porción de ella nosotros consideramos que todavía sigue vigente para nuestras vidas? Estas preguntas son sumamente importantes porque van a determinar entonces cómo yo vivo, cómo yo decido entonces caminar. Porque si yo entiendo que hay porciones de la palabra que ya dejaron de ser, que ya no están vigentes, que ya no me aplican, pues muy propiamente con ese pensamiento, pues yo viví de otra manera. Ahora, me está curioso, y siempre es bueno referirse a cómo los apóstoles, cómo los primeros discípulos veían la escritura, cómo ellos se familiarizaban con ella y cuál fue el testimonio que nos dejaron. Y vamos a referirnos otra vez a Hechos 15, que ha sido un tema que hemos trabajado de continuo en el programa, porque es importante porque nos da el contexto correcto de interpretación, dado que son los discípulos directos de Mashiach Yeshua, de Mesías Jesús, que están reunidos para tomar unas decisiones, ¿verdad? Y ellos van a enfatizar y van a decir, curiosamente, después de haber ocurrido un debate entre ellos, de haber escuchado diferentes partes, van a tomar la postura de decir, miren, quien desee integrarse de parte de las naciones a nosotros, no los vamos a inquietar, no los vamos a obstaculizar, no le vamos a poner mayores requisitos que simplemente 4 cosas. Que si esas 4 cosas nosotros fuéramos a traducirlo a mandamientos, son comparables, ¿verdad? Son relacionables a más o menos como 90 mandamientos. El mandamiento, por ejemplo, de no participar de la fornicación, pues se puede desglosar en muchos conceptos, ¿verdad? En tipos de relaciones prohibidas que están en la Escritura. El mandamiento de no comer ahogado, el mandamiento de cuidarse de la idolatría, que de hecho es un mandamiento que en la actualidad se desprecia, no se le da tanta importancia, porque en nuestra concepción moderna se piensa o se cree que de cierta forma ya la idolatría no existe, o relacionamos simplemente la idolatría con cierto culto a ciertos elementos tal vez de diferentes culturas, pero no nos damos cuenta cuán llena está nuestra forma de vivir y nuestras aparentes celebraciones de elementos idolátricos, ¿verdad? Sin entrar mucho al tema. Y también les pide que no se contaminen comiendo nada que tenga sangre. Y luego específicamente el texto va a enseñar y va a decir, porque a Moisés tienen quien lo enseñe cada sábado. Y esto hay que recalcarlo y hay que hacer énfasis en ello, porque resulta importante yo comprender la idea que se está presentando, lo que los apóstoles están intentando llevar a cabo.
están diciéndole: ustedes van a entrar a este convenio, ustedes van a ser parte de nosotros, muchas cosas van a tener que cambiar, ustedes van a tener que realizar muchos ajustes. Sería incorrecto pensar que esos fueron los únicos requisitos que se le van a imponer a las comunidades que vengan de fuera de Israel. Pero sí es correcto establecer que no se le quería poner ningún tropiezo, que no se le quería cerrar la puerta que el mismo Yeshua había establecido, había abierto. Pero no nos podemos quedar ahí, ¿verdad? Moisés tiene quien se enseñe y quien se predique cada Shabbat, cada sábado. Y esas palabras son importantes porque vamos a ver primeramente por el testimonio de los talmidim, de los discípulos, por el testimonio de Yeshua, de Jesús, por el testimonio de los apóstoles, de los shaliach, que la comunidad de nazarenos nunca se va a desligar ni del pueblo, ni de la tierra, ni de la Torá. Ellos van a continuar inclusive asistiendo al Beit Hamikdash, van a continuar asistiendo al templo. Ellos van a continuar congregándose cada Shabbat, van a continuar cada sábado. Incluso cuando vamos al testimonio registrado por los padres de la Iglesia Católica, está allí escrito que los primeros discípulos de Mashiach, conocidos como nazarenos, no se diferenciaban, no había una diferencia palpable, visible, sencilla de poder identificar entre un yehudí, un judío de la época, entre ellos, porque guardaban las mismas costumbres, observaban los mismos mandamientos. La única gran diferencia es que unos creían y vivían como que Yeshua era el Mashiach, como que Jesús era el Mesías enviado. Y vamos a ver que nosotros en la actualidad estamos muy distantes de ello. Ahora hay que enseñar esto con cautela, no sea que se vaya a pensar que ahora todos tenemos que hacernos judíos, porque claramente en esto sí le damos razón a Pablo en haberse opuesto vehementemente a esta idea, dado que el sacrificio de Mashiach es mucho más grande que simplemente una conversión forzada. Todo tiene su lugar y tiene que estudiarse con calma, pero sí, no estamos diciendo que hay que judaizar o que hay que ahora recurrir a la práctica cultural del pueblo. Lo que sí estoy enfatizando y dando a entender que el origen, que el génesis de lo que nosotros hemos por mucho tiempo considerado la iglesia primitiva, no fue un ente alejado de Israel, alejado del pueblo, alejado de las costumbres o de las tradiciones. De hecho, los primeros talmidim, los primeros discípulos que formaron esa calá, que formaron esa comunidad, fueron todos judíos. Usted va a ver que inclusive se reunieron en una festividad bíblica. Ellos no estaban reunidos en Shavuot de Pentecostés por casualidad. Es un mandamiento, está prescrito en Levítico 23. Ellos estaban cumpliendo con algo que está establecido. Pero también conocemos y añadimos que Mashiach les dijo que ese espere la promesa. Entonces, un elemento no contradice al otro. Vamos a ver una comunidad que en sus inicios guardaba la Torah, que en sus inicios se congregaba sábado, que en sus inicios no comía cerdo, que en sus inicios vivía conforme al pueblo. Y esto puede ser tal vez un poco chocante para nosotros, porque estamos acostumbrados a pensar que los primeros cristianos, ¿verdad?, rompieron con los mandamientos, rompieron con las tradiciones, rompieron con las costumbres, porque nos han enseñado que Dios cambió. Sin embargo, eso es contradictorio a la Escritura, dado que la misma palabra dice que Dios no cambia, que en Él no hay sombra de variación, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Incluso dice: oh Jacob, tú no has sido consumido porque yo no cambio. Y sería muy verosímil pensar que al Eterno le gustaba algo ayer, hoy le gusta otra cosa, y mañana entonces no sabremos qué pasará. Realmente ese no es el Dios de Israel, ese no es el Dios al que servimos y al que vemos en la Escritura.
Quien propone esta idea es Marción, de hecho de él es que sale el Antiguo y Nuevo Testamento, y aún después de haber sido declarado hereje, todavía su idea permea el Dios del mal llamado Antiguo Testamento. Esa palabra tiene una connotación teológica. El mal llamado Antiguo Testamento era malo, era perverso, pero eso contradice la Escritura, porque usted va a ver que Génesis dice que Noé halló halló gracia. Dice, ¿cómo es posible? A mí siempre me enseñaron que la gracia era un concepto neotestamentario. Noé no fue salvo por las obras, no fue salvo por sus acciones, fue salvo por gracia. Y cuando nosotros vamos a la etimología de lo que es la palabra gen, lo que significa en su contexto, tiene que ver curiosamente, con el brillo de los ojos. Me explico. Cuando una persona tiene una emoción fuerte, se produce una reacción involuntaria donde en el ojo se cae una lagrimita, y esa lagrimita hace que la luz se refleje y parezca como si el ojo estuviese brillando al que lo está viendo. Así que la persona que está recibiendo esa expresión emocional, lo que está viendo de la persona es que los ojos le brillan por amor, le brillan por misericordia, le brillan por compasión. Y esa es la idea que está detrás del concepto de gracia, que cuando el Eterno me vio, me amó de tal manera, me tuvo misericordia, me tuvo gracia, me tuvo compasión, que es como comparable que sus ojos se llenaron de brillo por mí. Y ese es el concepto de gracia que aparece en la Escritura, que luego sí está relacionado entonces al concepto de patrón y de empleado y todo ello, pero originalmente se ve dentro de este contexto. Entonces, muchas cosas que hemos aprendido, realmente yo le exhortaría a usted a que entonces reexaminemos, porque por mucho tiempo expresamos y dijimos que la fe que celebramos, que la fe que compartimos, que la fe que vivimos era una fe bíblica. Sin embargo, cuando íbamos a buscar el fundamento de todo lo que pensábamos y creíamos, no se consignaba en la Escritura. Había sido tradición de hombre, había sido reinterpretación y en muchas ocasiones contradictorio a lo que dice la Escritura. Y enfatizamos, ¿verdad?, como los primeros nazarenos, como los primeros apóstoles, como los discípulos, no crea lo que estamos diciendo. Vaya y usted mismo y lea, vaya cómo se da entonces el concilio de Nicea, vea cómo había una discusión para poder cambiar la celebración de la Pascua, para que no fuera más la Pascua judía, la Pascua judía, y cómo aún dentro de ellos había una discusión que decía, pero es que así que lo recibimos del apóstol Juan, que tenía que hacerse de esta forma. O sea, la ignorancia en este tiempo no es ninguna virtud, mucho menos cuando tenemos los recursos. Claro, todo estudiado, todo en orden, porque no estamos buscando causar ninguna ansiedad ni ningún pánico, pero sí estamos exhortando a que nuestra fe sea basada en la Escritura, a que lo que pensamos, vivimos y decimos sea coherente con lo que los apóstoles hicieron, con lo que Jesús estableció, con su forma y manera de vivir. Habiendo dicho esta pequeña introducción, entonces podemos partir a lo que es la porción de la semana anterior, ¿verdad? Porque es importante nosotros colocar en la posición de honra a la Escritura, dado que entonces yo voy a empezar a leer estas historias y yo tengo que buscar la sabiduría que está detrás del texto. Yo tengo que permitir que el Espíritu del Eterno me hable a través de la Escritura y me dé sabiduría, me dé entendimiento de cómo yo puedo aplicar esto a mi vida. Porque ahora vamos a leer de Jacob, su salida, su enfrentamiento con la vida, cómo él mismo va a ser engañado a través de Labán. Y yo podría decir, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? Realmente ya esto pasó, esto es simplemente historia, y darlo por hecho y saltarlo, ¿verdad? A mí que me interesa realmente qué pasó con Jacob, además de un aspecto histórico.
Sin embargo, si yo me recuerdo las palabras del apóstol que dicen: toda la escritura fue inspirada, es útil para perfeccionar al hombre, para exhortar, para sacar del error. Y específicamente, si yo interpreto contextualmente, con propiedad, sin ninguna agenda personal, el tiempo en el cual está viviendo, yo estoy consciente que todavía no se ha redactado las cartas neotestamentarias, no se han recopilado, no se ha formado ese canon, a lo que él claramente se está refiriendo a lo que conocemos como el Tanaj, la Torá, Neevim y Ketuvim, lo que eso es Pentateuco, los profetas y las escrituras, el mal llamado Antiguo Testamento. Por lo cual él está diciendo que todo lo que hay allí fue inspirado por Dios y sirve para que el hombre se perfeccione y se acerque a su Creador. Entonces, con esa mentalidad, bueno, a uno de sus discípulos le dice: bien has hecho en memorizar las escrituras desde anterior. Y obviamente se está refiriendo a las que tenía en el momento, y reenfatizamos y volvemos a reexpresar cuando los de Berea estaban confrontando el mensaje de Pablo. Los únicos recursos que tenían eran el Tanaj, las escrituras del pueblo. Entonces, algunas personas se verían en aprietos en poder demostrar la resurrección de Mashiach, la resurrección de los muertos, la sanidad divina, todos los conceptos que nosotros tomamos por hechos. Si de repente nos pidieran entonces que trazáramos una línea ininterrumpida de esos conceptos desde Abraham, ¿dónde se encuentra eso en la Escritura? ¿Dónde hay evidencia de ello? Porque nosotros aceptamos lo que Pablo dice, nosotros aceptamos lo que Pedro dice y lo damos como válido. Pero si teóricamente nosotros creáramos un vacuum para aprendizaje y diríamos: oye, ¿y si yo conociera a Pablo por primera vez hoy? Si yo conociera a Pedro por primera vez hoy, ¿cómo yo puedo validar lo que ellos me están diciendo? Si de repente este hombre Yeshua se me presentase y me dijera que es el Mashiach, ¿cómo yo puedo validar lo que él está diciendo? Pues yo necesito conocer la Escritura, la tradición del pueblo, para poder entonces tener las herramientas para poder llevar a cabo ello. Con esto introducimos: y Jacob dejó a Beersheba y se fue a Harán. Es que viene Vayetse, como se conoce la porción, que significa y se fue. And he arrived, y él llegó al lugar, a Macón, el precio, el lugar, y allí se quedó, porque el sol ya había tomado su lugar. Y tomó algunas piedras, las colocó a su cabeza y se fue a descansar. No fue muy cómoda ese descanso, ¿verdad?, con unas piedras. Y soñó, y aquí una escalera cuya cúspide llegaba al cielo. Y mira, Hinei, behold, Malachim Hashem, ángeles del Eterno, ascendían y descendían sobre él. Y nada más con ese texto tendríamos que discutir 2 horas acá para poder entender qué es lo que está pasando. De lo poco que podemos traer, que la palabra ahí escalera es sulam, es la mejor traducción que tenemos. Otras distintos rabbinos, aquellos que estudian el contexto histórico social, lo relacionan con lo que sería un sigurat. Hay diferentes ideas. Lo importante es comprender que hubo una conexión directa entre la tierra y el cielo, lo cual me lleva a hacer la pregunta: si en este momento tal conexión es enfatizada, ¿puedo yo comprender que ello no siempre es presente? ¿Que esto no es lo normal? Dado que aquí la Escritura me está dando un énfasis en una conexión que se hizo, por lo cual esta conexión no siempre ha estado. Inclusive de este evento surge que se llame Bet-El, ¿verdad? Una forma, se llama un construct form del nombre de Bet y El, que significa la casa de Dios. El es una forma de llamar al Padre, y Bet significa casa. Cuando se juntan esas palabras en hebreo, eso es una forma gramática que se llama construct form, que se traduce directamente como casa de Él. Entonces, él está soñando, hay una escalera
y hay mensajeros, malachim, subiendo, ascendiendo, ¿verdad? Yendo, entonces se podría asumir de la tierra hacia la bóveda celeste y también descendiendo. Está bien curioso porque tenemos paralelismos en la Escritura, donde va entonces otra persona a decir: en aquel día verás sobre el Hijo del Hombre que ascienden y descienden, y cómo entonces hay un juego de palabras y hay una relación en lo que Jacob está viendo, experimentando con lo que es Mashiach, el Hijo del Hombre, ¿verdad? Pero eso es tema después para otro día. Y aquí, mire, el Señor estaba sobre él y dijo: yo soy el Señor, Dios de Abraham, tu padre, y Dios de Isaac. La tierra sobre la cual estás recostado te la daré a ti y a tu semilla. Esas palabras son importantes porque tenemos que ubicarnos en lo que Jacob está viviendo. Acaba de tener que salir de su casa para buscar esposa, dado que la forma en que se dio lo de la primogenitura y la promesa y el juramento no fue de la mejor forma. Su hermano está sumamente airado, siendo un hombre violento. Se llega a entender que él lo va a matar. Inclusive el texto dice que llegarán los días de duelo de mi padre, donde entonces yo iré y finiquitaré la vida de mi hermano. Pues entonces ante ellos sus padres toman la decisión de enviarlo, algo que puede ser conflictivo, dado que en la época se supone que el primogénito se quede, vele por la familia, ¿verdad? Entonces aquí vemos algo que se está saliendo de la norma, y de hecho se entiende que es un proceso generacional por el cual entonces los patriarcas están yendo. Usted va a ver que en Abraham se van a trabajar ciertos asuntos, la salida de Ur de los Caldeos, el seguir al Eterno, a Dios, como viendo al invisible, vivir una vida basado en la fe, ¿verdad? Acompañado por las obras que la fe va entonces a nutrir y dar a cabo. Te va a ver que entonces en Isaac está el elemento de disciplina, estar dispuesto a obedecer aunque me cueste la vida. Pero entonces te va a ver en Jacob que está el elemento de trabajar. De hecho, vamos a ver más adelante la porción que él va a llegar a un pozo. Allí van a llegar los pastores. Ahí llega una doncella llamada Jahel. Él se enamora de ella, va a su casa y va a salir, entonces la van al encuentro. Y quienes han estudiado el texto van a ver los paralelismos entonces con el enviado de Abraham, con la idea de ser recibido, y cómo parecería que el lugar de encuentro para todas las doncellas y todas las esposas fuera un pozo. A todo ello tiene su importancia y su interpretación alegórica, pero eso requeríamos un poquito más de tiempo. Pero entonces vamos a ver que él no llega con una dote, él no llega con unos elementos para poder entonces tener esposa, y tiene que trabajar por ellas. Y curiosamente, luego de haber trabajado 7 años, Labán intercambia a sus hijas. Él había trabajado por Raquel. Sin embargo, en la noche de consumar el matrimonio, Lea es la que va al lecho matrimonial, y cuando él amanece, despierta, se da cuenta que esa no es realmente la mujer por la cual él había hecho todo. Realmente quiere casarse. Y esto resulta un impacto, un choque, y la expresión que él utiliza es bien curiosa. Dice: ¿por qué me has engañado? Pero cuando usted va al hebreo, esa palabra para engañar realmente es ayin kuf beit, que es la raíz de akaf, o de su propio nombre, Jacob. Jacob, lo que se añade simplemente una yud, disculpen. Entonces Esaú lo acusa a él de haberlo engañado y lo relaciona con su nombre. Por eso ustedes lo llaman de esta forma, porque él me engañó. Y aquí él está usando esa misma expresión: porque tú me has engañado, con su propio nombre. Y aquí entonces sale el concepto de medida, medida por medida, ¿verdad? De la misma forma que Jacob en un momento utilizó la sutileza y el engaño para obtener algo, ahora él está viviéndolo. Y aquí estamos entonces enfrentando el proceso de lo que es un tikkun, de lo que es una reparación,
Y cómo entonces en la vida de Jacob se van a dar los procesos necesarios para que él pueda purificarse como vasija, pueda ser procesado, y cómo todo esto tiene su clímax al enfrentar un malaj, en enfrentar un enviado, que de hecho de ahí es que entonces va a surgir su nombre, Israel, ¿verdad? Que batalla con el Eterno y vence. Algunos interpretarían, venció a Dios, no, se venció a sí mismo. Logró conquistar la inclinación al mal que había dentro de él y logró entonces tener una transformación genuina y plena. Logró sentarse, logró unificarse, logró soñar nuevamente y que la escalera estuviese sobre él y esa conexión pudiese darse. Entonces es importante comprender cómo todos estos procesos lo que están apuntando es a cómo se desarrolla un Adán, cómo de ser mortales, ser enosh, de haber tenido una condición baja, de haber caído, ¿verdad? Estar negativo 40, haber sido esclavizados en Egipto. Nosotros todos tenemos que ascender a través de tribulaciones, procesos, a través de la vida. Ahora en el moderno, ayudados por Mashiach, ahora dice que él es el que nos ayuda y nos apoya en toda debilidad. Y cómo entonces nosotros a través de las tribulaciones, de los procesos, somos transformados, somos renovados para poder presentarnos como obreros aptos ante nuestro amo. Y de aquí es que vienen muchas ideas de las que Pablo va a enfatizar dentro de sus cartas y dentro de sus muchas alegorías, porque fíjense lo importante que es yo comprender que todo obra para bien, pero eso es para aquellos que han sido llamados y conforme a los que realmente le aman. Entonces, cuando yo tengo esta como visión, cuando yo tengo este entendimiento, cuando yo puedo ubicarme dentro del Gesed, dentro de la Jabá, dentro del amor y la misericordia del Eterno, yo puedo confiar y entender que yo no necesariamente tengo el entendimiento o la comprensión para yo poder decir esto me pasó por aquello, esto es bueno, esto es malo, no estoy viviendo lo que yo quiero. Hay muchas cosas que exceden inclusive lo que nosotros podríamos analizar, y en vez de caer en la trampa de empezar a pensar que tenemos unas batallas, ¿verdad?, externas, muchas veces deberíamos examinarnos y entender que lo que se está reflejando es lo que en ocasiones está dentro de nuestro interior, que tiene que ser resuelto para que entonces lo externo también pueda tener conclusión. Y a lo que quiero llegar es que vamos a ver en la vida de Jacob cómo lo externo que está sucediéndole, todo lo que está a su alrededor, son herramientas, son procesos para que entonces él pueda alcanzar la madurez del patriarca que le correspondía. Porque muchas veces pensamos bien abstractamente, bien teóricamente, cómo el Eterno va a cumplir aquello que ha puesto en mi corazón, cómo yo voy a alcanzar ello o esto. Y realmente es a través de los procesos de la vida. Mashiach inclusive le dice a sus discípulos y los apóstoles lo van a recalcar, que es necesario que pasen por muchas tribulaciones, que es necesario que pasen por diferentes angustias. Inclusive dice que el reino de los cielos sufre violencia, solamente los violentos lo arrebatan. Y uno pensaría que es violencia física, pero es que realmente en esta vida vamos, por cuanto somos discípulos de Mashiach, por cuanto estamos en este camino, por cuanto hemos decidido ser como Salmón y ir en contra de la corriente, vamos a experimentar diferentes tribulaciones, diferentes angustias, que lo que nos deben llevar es a ser mejores personas y a reconocer que necesitamos de su fortaleza, de su gracia. Y me recuerda el texto que dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Y teniendo esta gran nube de testigos, despojémonos del peso que nos asedia
y corramos con fuerza por esta gran vocación, porque qué salvación tan grande, qué gracia tan grande se nos ha brindado, se nos ha compartido, se nos ha dado. Así que renovemos los ánimos, renovemos las fuerzas, reenfoquémonos en lo que realmente consta. Y con esto hemos concluido. Le damos gracias por el tiempo que hemos compartido y deseamos que tengan excelente semana. Les habló Gerardo y usted escuchó el programa de la Pasión, el Camino de Dios.